Los Schoclender. Matemos a mamá y papá. Capítulo El crimen. El viernes 29 de mayo de 1981, el matrimonio Mauricio y Cristina Schoclender cenaba en un carrito de la Costanera junto a Sergio y Ana Valeria, el hijo mayor y la hija menor de la pareja Schoclender. Solo faltaba Pablo, el de 20 años, el del medio. Esos eran los primeros festejos por los 23 años que Sergio estaba por cumplir cuando el viernes se transformara en sábado. Cuando promediaba la cena, Sergio les dice a sus padres que no se siente bien y se retira sin precisar a dónde. En realidad, iba a encontrarse con su hermano Pablo en el departamento del cuarto piso de la calle 3 de febrero 1480, donde vivían sus padres junto a Ana Valeria. Sergio se había ido de esa casa en marzo de ese año, luego de una fuerte discusión con su madre, y Pablo hacía casi un mes que no vivía bajo el mismo techo que sus padres, luego de que intentara incendiar la casa. Cuando Sergio llegó al departamento de la calle 3 de febrero, le confesó a su hermano su decisión de asesinar a sus padres. Sergio, por su lado, le confesó su deseo de no volver a vivir en esa casa y su angustia por abandonar a su familia. De pronto, mientras los hermanos hablaban, un ruido en la puerta de entrada los sorprende. Eran sus padres, que habían regresado. Pablo se esconde detrás de un cortinado, mientras su padre entra y se dirige directamente a su dormitorio. La madre da unos pasos hasta un pequeño bar y se sirve un whisky. En ese instante, aparece Sergio en escena, quien vuelve a reprocharle a su madre su adicción al alcohol y las drogas. Cristina Schoclender se burla e insulta a su hijo mayor y se sienta en la misma silla donde minutos antes había estado sentado Pablo, quien permanece oculto. La discusión entre Sergio y su madre va subiendo de tono hasta que el menor de los hermanos Schoclender, armado con una mancuerna de hierro de 13 centímetros de largo, usada para colocar pesas de gimnasia, alza el brazo y descarga el hierro sobre la cabeza de su madre. Sergio entonces le quita el hierro de la mano a su hermano y descarga 2 golpes más sobre la cabeza de su madre. Los hermanos se miran y frente al cuerpo ensangrentado de su madre, deciden que también debían matar a su padre. Segundos después, Pablo y Sergio entran al dormitorio donde dormía su padre y lo matan a golpes, utilizando el mismo hierro con el que habían matado a su madre hacía tan solo unos pocos instantes. Totalmente conscientes de lo que acababan de hacer, Sergio y Pablo Schoclender llevan el cadáver de su madre al dormitorio y lo ponen en la cama junto al de su padre muerto. Allí, los hermanos envuelven a ambos cuerpos con sábanas y colocan sendas bolsas de polietileno en las cabezas ensangrentadas de sus padres. La fiesta por el cumpleaños número 23 de Sergio Mauricio Schoclender, esa cena familiar en la Costanera, se había convertido en un doble crimen. A las 6 menos cuarto de la mañana del sábado 30 de mayo, Sergio baja al garage del edificio, encuentra al portero y le pide que no lave el coche de la familia. Mi papá lo va a usar en 10 minutos, le dice. 10 minutos más tarde, entonces, baja Pablo para comprobar que no hubiese nadie a la vista. Entonces, los 2 hermanos bajan por el ascensor principal del edificio con los cuerpos de sus padres y lo colocan en el baúl del Dodge Polara color ladrillo con techo vinilo negro que pertenecía a la familia. Pablo vuelve a subir al departamento, mientras que Sergio se sienta al volante del auto y sale del garage. A las 6:30 de la mañana de ese sábado, Sergio Schoclender abandona el auto con los cadáveres de sus padres en el baúl frente al edificio ubicado en el 2459 de la avenida Coronel Díaz. A partir de ese momento, y por las próximas 13 horas, los hermanos Schoclender no abandonarán el departamento de la calle 3 de febrero. A las 5 de la tarde de ese sábado, policías de la seccional 21 descubren el Dodge Polara y los cadáveres. 2 horas más tarde, un llamado telefónico policial
avisa a la casa de los Joclender que el matrimonio había sufrido un accidente. Sergio, quien había atendido el teléfono, contesta: «Vamos para allá». A las 7 de la tarde, los dos hermanos Joclender salen de su departamento, suben a otro Dodge Polara que pertenecía a la familia y enfilan hacia el centro de la ciudad. Lo dejan estacionado en la calle Posadas, casi en el cruce con Ayacucho. No llevan ningún equipaje. Cenan en un restaurante de la calle Montevideo y deambulan hasta las 4 de la mañana, que es cuando deciden huir. A bordo de un remis, huyen hacia Mar del Plata en una fuga desesperada. El jueves 4 de junio, Sergio Joclender casi se había dado por vencido en su infructuosa huida. Luego de pasar la noche escondido entre unos pastizales cerca de la localidad de Cobo, salió caminando a la Ruta 2 y, sin darse cuenta, le hizo dedo a un patrullero que, con la luz intermitente encendida, se acercaba cuidadosamente hacia él. Cuando Sergio se dio cuenta de su error, a lo único que atinó fue a pedir ayuda. Ese era el principio del fin. 2 días más tarde, Pablo, su hermano menor y cómplice en el asesinato de sus padres, era detenido en Tucumán. Mi madre se sentó y comenzó a hablar conmigo. Fue un momento, nomás. Estuvo sentada así. Y hablaba incoherentemente, no sabía lo que decía. Se sacó mi mano por detrás y me enfrió en la mano. Y me golpeó en la cabeza. Entonces me acerqué y mi padre estaba durmiendo. Y me golpeó en la cabeza. ¿Usted lo vio? ¿Por qué? Con un fierro. Con un fierro. ¿En qué parte de la calle Salón no se acuerda? No me acuerdo exactamente. Él estaba durmiendo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Boca arriba? Si no me equivoco. ¿Listo? Sí, sí. ¿Con esos dos? ¿O con... Él estaba durmiendo de costado. Así que usted, ¿le parece así? No. Sí, exacto. ¿En qué parte? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno. ¿Él se llegó a despertar? No se despertó. Comenzó a sangrar. Entonces... Después de que un juez en primera instancia encontrara culpable a Sergio y absolviera a su hermano Pablo, el 25 de febrero de 1988, la Corte Suprema de Justicia condenó a los hermanos Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Joclender a prisión perpetua tras encontrarlos culpables por el asesinato de sus padres. Sergio salió de la cárcel el 28 de noviembre de 1995 bajo el régimen de libertad condicional. Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, lo estaba esperando en la puerta. Los Joclender. Capítulo: Radiografía de una familia enferma. A partir del horrendo crimen del matrimonio Joclender, se fueron tejiendo 1.000 historias, y cada una de ellas era más escalofriante que su antecesora. Pero hubo una que, por su crudeza y horror, tapó a todas las otras. Era la que hablaba de la existencia de relaciones sexuales entre Cristina Silvia de Joclender y su hijo menor, Pablo. Algunas personas que la llegaron a conocer muy bien aseguran que Cristina Joclender, ella, fue violada por su padrastro a los 12 años y que por eso, cuando Pablo cumplió 12 años, comenzó a tener relaciones íntimas con él. Mi hermano fue creciendo, la posición cambió. Ella empezó a buscarlo, mi hermano. Durante el día tenía esa posición de desprecio y hablar con él. Ya cuando se ponía mal, ya empezaba a buscarlo. Lo buscaba de otra manera, lo buscaba.
¿Cuándo usted tiene noticia? Si es que la hubo. Si tuvo alguna relación sexual con su hermano. Yo la primera noticia que tuve la tuve con mi hermano, a la cosa de un año. Y lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, media botella de whisky y 3 o 4 copas de coñac. Y todo eso con pastillas. Todos los que la conocieron a Cristina la describen como una mujer gordita, bajita y sencilla. Algo que según muchos se contraponía a la personalidad de su marido, a quien todos señalaban como un cerebro, un hombre con todas las letras. En realidad, para muchos, lo único que Cristina y Mauricio tenían en común era que a los dos le gustaba viajar. Mauricio Schoclender y Cristina Silvia se casaron el 7 de julio de 1955 e inmediatamente se fueron a vivir a Tandil, donde Mauricio había conseguido un empleo destinado a ingenieros recién recibidos. Allí en Tandil, Mauricio Schoclender se fue formando como un excelente ingeniero. Al tiempo que la carrera de Mauricio avanzaba vertiginosamente, el matrimonio Schoclender empezó a transformarse en familia. Primero, nació Sergio el 9 de febrero de 1961. Llegó otro varón a la familia, Pablo, y finalmente, a comienzos de 1963, nacería el tercer hijo del matrimonio, Ana Valeria. Para ese entonces, los Schoclender ya eran una de las familias más conocidas y de mejor posición económica en Tandil. Pero el destino les deparaba un cambio importante en la vida a los Schoclender, y eso se produjo en marzo de 1967, cuando el ingeniero Schoclender pasa a ser un alto ejecutivo de la empresa Pittsburgh & Cardiff y se instala con su familia en un departamento en la calle 3 de Febrero, en un edificio torre del barrio de Belgrano. Ese cambio marcaría para siempre la vida de todos los integrantes de la familia Schoclender. Poco a poco, las relaciones entre los integrantes de la familia se fueron deteriorando y uno de los detonantes sería el acoso que ejercía Cristina Schoclender sobre su hijo Pablo. El otro grave conflicto era el que enfrentaba a Sergio con su madre. Desde muy chico, Sergio vivía trastornado por la forma de vida que llevaba su madre, una forma de vida que ni siquiera se preocupaba de ocultar frente a los ojos de sus hijos. Tanto Sergio como el resto de sus hermanos fueron testigos de todas y cada una de las relaciones que Cristina Schoclender mantenía con sus diferentes amantes en su propia casa. Pero la promiscuidad en la que vivía Cristina Schoclender era tan solo un elemento más en el infierno personal en el que estaba inmerso Sergio. Lo que más angustiaba al mayor de los hermanos Schoclender era la adicción que su madre tenía al alcohol y las drogas. Y de hecho, ese fue el detonante de miles de peleas entre Sergio y su madre, hasta que la situación no dio para más. Eso fue en marzo de 1981, tan solo un par de meses antes del horroroso crimen. Los problemas de familia se arrastran desde que yo tengo uso de razón, problemas serios. Es decir, ¿A partir de qué año? yo el comienzo lo tengo registrado en la memoria, sí, ya a los 4 años cuando estábamos en Tandil, más o menos, ¿cierto? A los 4 años, cuando usted estaba en Tandil. Yo ya en esa época era consciente de problemas serios en mi familia, en mi caso. ¿Cuáles eran los problemas serios? Usted captaba a los 4 años de edad. Los primeros problemas serios que yo empecé a ver fueron los problemas del alcoholismo de mi madre. No puede quitarme mientras se debe. No, salía. Uno de los primeros problemas era el alcoholismo de mi madre, la adicción de ella era drogadicta permanente, es decir, ella tomaba somníferos y pastillas para dormir como cualquier persona puede tomar caramelos. Para muchos, el ingeniero Mauricio Schoclender, el jefe de la familia, vivía como aislado del infierno que era su propia casa, pero sin embargo para otros, él era
el verdadero responsable de que ese infierno alguna vez haya existido. Una de las sospechas en torno a Mauricio Schocklender era la que señalaba que detrás de ese pulcro ingeniero se escondía un importante miembro de una red dedicada al tráfico internacional de armas. Así fue como entre infidelidades mutuas, sospechas y un hogar que se había convertido en infierno, llegó la noche del 29 de mayo de 1981, la noche en que por última vez los Schocklender volvieron a estar juntos en el departamento de la calle 3 de febrero, la noche en que Sergio y Pablo Schocklender decidieron asesinar a sus padres.